placer estar entrevistando a la doctora Andrea Ferrero, profesora e investigadora, docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Y aunque ustedes pueden no recordar, hemos conversado anteriormente acerca del desarrollo de una guía ética para la práctica de los estudiantes en psicología, en su trabajo, ¿no es cierto?, como estudiantes y con pacientes. Así que en esa nota, esta es realmente una entrevista de seguimiento. Nos ha dado el placer de tenerla con nosotros. Cuénteme, ¿qué ha pasado de nuestra última conversación respecto a la ética para las prácticas estudiantiles? Bueno, después de las investigaciones anteriores, en las cuales habíamos comenzado con todos los pasos previos para poder desarrollar esta guía, logramos una última versión. Esta última versión fue sometida a expertos en el campo que también nos dieron su opinión, y esto colaboró en mejorar esas versiones previas que nosotros teníamos. Esa versión fue aplicada a una muestra piloto de estudiantes en los cuales ya sabíamos que íbamos a poder detectar pautas vinculadas a la ética en las prácticas preprofesionales. Y luego de todos estos pasos, el trabajo con los expertos, el trabajo con las pruebas piloto, finalmente logramos esta última versión que ya está disponible y con la cual estamos finalmente muy satisfechos. ¿Por qué razón piensa usted y pensó que era importante desarrollar una guía de práctica para los estudiantes de psicología? Pensamos que es muy importante tener lineamientos éticos para las prácticas preprofesionales en psicología, porque si bien el estudiantado cuenta con formación ética, en general la gran mayoría de los programas de formación en ética, de formación en psicología, cuentan con cursos de ética. La formación que tienen en ética muchas veces no alcanza a ser suficiente para el momento de la práctica en sí misma. Y esto tiene que ver con que la formación en ética profesional muchas veces se basa en, entre otros aspectos, el estudio de los códigos. Y a la hora de hacer las prácticas preprofesionales, aquellas en las cuales se adquieren destrezas y capacidades en distintos campos de la práctica en psicología, tendientes a la obtención de una titulación en psicología, la utilización del código para guiar estas prácticas no es algo que en realidad sea totalmente correcto, porque los códigos están diseñados por asociaciones profesionales, por colegas de asociaciones profesionales, para guiar el ejercicio profesional justamente de personas que ya han obtenido su titulación. Y el marco, el contexto en el cual se desempeña un profesional en cualquier campo de aplicación, inclusive puede ser investigación, puede ser docencia, puede ser la práctica profesional, en clínica, en laboral, en cualquier ámbito, son profesionales. Ese espacio de trabajo es muy diferente de lo que es el ámbito académico en el cual se realiza una práctica. Entonces, la finalidad es diferente, el ámbito es diferente, los actores involucrados son distintos, y por más que sea una práctica supervisada, de ninguna manera podemos pensar que un código de ética puede ser el instrumento, el referente formal para guiar a los estudiantes o a las estudiantes en el momento de llevar a cabo esas prácticas. Por eso tenemos que pensar en un instrumento específico que dé cuenta de las singularidades de ese escenario y de las singularidades de todos esos procedimientos que se van a tener que llevar a cabo en el momento de una práctica preprofesional supervisada. Doctora Ferro, entonces, ayúdanos a comprender algunos de los puntos esenciales, ¿no es cierto?, que están involucrados, que están en la guía ética para la práctica de los estudiantes. La guía ética, cuyo nombre definitivo quedó como Guía de Compromiso Ético para las Prácticas Preprofesionales en Psicología, se caracteriza por estar construida alrededor de 3 principios, esos principios que en líneas generales retoman cuestiones vinculadas al respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas, con las cuales el estudiantado se involucra en las prácticas. Se relacionan también con la responsabilidad del estudiantado al momento de las prácticas, con la integridad frente a esos actos. Estos principios cubren
en líneas generales todo lo que va a ser el espectro de, en realidad, de conductas éticas que finalmente el estudiantado va a llevar a cabo al momento de desarrollar sus prácticas. Y estos principios, como se podrá notar a partir de lo que he comentado, se relacionan mucho con los principios de la Declaración Universal para Psicólogas y Psicólogos, que se desarrolló en Berlín en 2008, porque creemos que es un nuevo paradigma para pensar todo lo que tiene que ver con normativas éticas, así que nos interesó mucho que un nuevo instrumento saliera a la luz, modelado a la luz de lo que fue esta declaración, porque efectivamente plantea algo muy importante, que es que las normas no tienen que ser entendidas como algo heterónomo, como algo ajeno a la persona, sino que tienen un fundamento ético y tienen detrás de ese fundamento ético hay un principio moral. Entonces, que el estudiantado pueda entender que todo su accionar a la hora de llevar adelante una práctica preprofesional en términos de normas éticas está avalado por principios éticos y por principios morales, y poder entender cuál es la lógica de eso, por qué algunas cosas se pueden hacer y por qué otras cosas no se pueden hacer cuando llevan adelante una práctica desde el punto de vista ético, es muy importante para nosotros, y por eso esto es algo muy destacable de esta guía de compromiso ético, el hecho de que estén presentes los principios y los valores. Y creo que a partir de allí es muy fácil poder entender algunos ejemplos concretos. En una entrevista anterior mencionábamos inclusive, y creo que sería una muy buena oportunidad para ahora recordarlo brevemente, que si nosotros tomamos un principio como es, por ejemplo, el principio de autonomía, que el estudiantado pueda entender, comprender el principio de autonomía en aquellos sujetos con los cuales está realizando una práctica, muy fácilmente va a poder entender la importancia de administrar el consentimiento informado a la hora de realizar esa práctica. Y que entonces el consentimiento informado no es simplemente una obligación, como decía antes, heterónomamente, con la que hay que cumplir heterónomamente, sino que en realidad el consentimiento informado se apoya en un principio ético que es el respeto por la autonomía de esos sujetos con los cuales el estudiantado está practicando. Esto nos sirvió mucho para entender algunas cuestiones muy concretas que por supuesto podrán variar en distintas culturas. Esto también es importante remarcarlo. Esta guía después podrá ser, debe ser reconstruida y recreada en diferentes ámbitos académicos, en diferentes escenarios culturales, porque va a haber allí pautas distintas, pero es importante que el estudiantado pueda construir en su propio marco académico y en su propia cultura, poder entender la importancia de la confidencialidad, la importancia del consentimiento informado, y que esto, otra vez, no le podemos dar el mismo tratamiento que el que tiene el consentimiento informado o la confidencialidad para un profesional en el momento del acto profesional. No es lo mismo el consentimiento informado o la confidencialidad en una práctica supervisada que en el caso de un profesional que está ejerciendo su profesión. Doctora Ferrer, ¿podría darnos usted un ejemplo en el cual se esté aplicando esta guía ética? La guía de compromiso ético para las prácticas preprofesionales en psicología está actualmente siendo aplicada en el Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, y alcanza a las prácticas que realiza el estudiantado. La manera en la cual se trabaja primero fue por supuesto sensibilizando a la comunidad académica. Antes de llegar a los estudiantes se trabajó con los docentes supervisores, que van a ser los encargados de trabajar junto con los estudiantes. La guía está puesta por supuesto en un link, además en un link de nuestra universidad, para que pueda ser fácilmente descargada tanto por docentes supervisores como por el alumnado. Y como les decía anteriormente, no nos interesa que el alumnado aplique esto de un modo, sin comprender cabalmente lo que están llevando a cabo. Entonces se realizan talleres con los docentes y con los estudiantes. A partir de esos talleres se puede tener una comprensión profunda de los términos de la guía y poder entender de un modo responsable sus principios. En la mayor parte
de los casos en las carreras de psicología en Argentina, los cursos de ética inclusive son hacia el final del programa. Sin embargo, las prácticas comienzan mucho antes, así que esto a su vez es una primera introducción de conocimientos de ética, y esto es algo que nos interesa mucho porque colabora a cierta transversalidad en la formación. Entonces, una vez que tanto los docentes como los estudiantes pueden trabajar esta guía, comprender sus términos, se firma por escrito un compromiso, tanto el estudiantado como los docentes supervisores, se firma un compromiso escrito de que esas prácticas en ese semestre de esa asignatura, en tal circunstancia, se van a llevar a cabo bajo los lineamientos de la guía de compromiso ético. Y esto nos resultó muy interesante porque nos dimos cuenta que la finalidad que termina teniendo es algo así como una especie de consentimiento informado, nada más que en este caso aplicado al ámbito académico, donde queda muy claro de ambas partes, tanto del estudiantado como de los docentes supervisores, cuáles son los términos y los alcances desde el punto de vista ético que van a cubrir, van a enmarcar éticamente las prácticas que el estudiantado va a hacer. Muy interesante. Ahora, ayúdanos a entender mejor los beneficios que trae, que conlleva el tener una guía ética para la práctica de los estudiantes. Los beneficios de contar con esta guía podríamos sintetizarlos básicamente en tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con que colabora a la formación general en ética de la psicología en los programas, porque como decía recién, esto de ninguna manera reemplaza un curso de ética, uno o más cursos de ética que pueda haber en un programa de psicología, simplemente es un aporte más, en este caso centrado en las prácticas, pero sin duda complementa, colabora la formación que los cursos de ética pueden dar en los programas. Así que esto sería un primer beneficio, que sería enriquecer la formación en ética profesional en general de nuestros estudiantes. En segundo lugar, aporta un beneficio concreto en cuanto a la formación del marco ético a la hora específica de realizar las prácticas. Y si tenemos tan claro que no podemos separar a la ética de lo que es ni la generación ni la aplicación de conocimiento, muy probablemente indirectamente también estemos colaborando en enriquecer las prácticas en sí mismas. Así que pensamos que también va a ser un beneficio concreto en cuanto a lo que tiene que ver con la formación práctica del estudiantado, en este caso poniendo el acento en la formación ética. Y bueno, finalmente, en tercer lugar, algo que es lo que les diría que quizás sea el objetivo central. No nos olvidemos que si bien esto por supuesto tiene un objetivo pedagógico, porque está al fin y al cabo diseñado en un ámbito académico, las prácticas preprofesionales están mayoritariamente dirigidas a la comunidad. Los estudiantes practican con personas y con comunidades. Entonces, nuestra obligación es preservar el bienestar de esas personas y comunidades involucradas en las prácticas. Pensamos entonces que, más allá del objetivo académico, de estos dos primeros objetivos académicos que mencioné, hay un tercer objetivo que tiene que ver con preservar el bienestar de todos los actores sociales involucrados en las prácticas, fundamentalmente los destinatarios, como decía, personas y comunidades que son sujetos de esas prácticas, pero también el estudiantado y la comunidad profesional, supervisores de las prácticas, en la medida en que está mucho más claro el marco ético con respecto a cuáles son las normas a desarrollar en relación a esas prácticas. Es de esperar que entonces ese bienestar de todos estos actores involucrados esté preservado. Doctora Ferro, ¿hay alguna otra pregunta que debiera haberle hecho, o hay alguna otra cosa que usted quisiera añadir en estos momentos? Simplemente comentar dos cuestiones. Una, que estamos, por supuesto, esto siempre es algo en curso, siempre es algo en movimiento, así que estamos ansiosos de poder hacer en un futuro próximo mediciones con respecto a cuáles han sido los efectos de la guía a la hora de evaluar el marco ético de las prácticas y cuáles han sido los obstáculos éticos, así como detectamos obstáculos éticos al principio, y eso fue lo que, bueno, de algún modo nos indujo a realizar esta guía.
Luego de que esta guía se utilice, vamos a, sin dudas, estar atentos a poder medir cuáles han sido los obstáculos después de la aplicación de la guía. Y eso nos va a permitir, de algún modo, evaluar la eficacia. Y desde ya la otra cosa que quisiera comentar es que este es un material que, por supuesto, está disponible para aquellos que lo quieran utilizar, siempre y cuando teniendo este resguardo de trabajarlo, contextualizarlo y aplicarlo de un modo culturalmente sensible a cada ámbito académico. Doctora Ferrero, ha sido un placer. Le agradezco muchísimo el que haya compartido con nosotros. Ustedes lo escucharon directamente. Nuestra colega y profesional ha tenido un desarrollo muy importante en su carrera y una contribución muy importante a la psicología, y tal vez el desarrollo de la guía ética para la práctica profesional de los estudiantes, las prácticas de los estudiantes, es uno de los momentos más valiosos en la historia profesional de cualquier psicólogo o psicóloga que quiere contribuir a nuestra profesión. Así que ha sido un honor. El gusto ha sido mío y yo quiero agradecerle al doctor Salaquet la oportunidad que nos da a los profesionales de distintos países para poder, en este espacio que él promueve, comentar y compartir los trabajos y las investigaciones que estamos haciendo, así que le agradecida soy yo. Muchas gracias.